Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Moscoso, director general de Espantapájaros Editorial. Estamos hoy aquí reunidos para hacer la presentación oficial de El Primo de Alex Garrigós, esta reedición de un gran libro del que vamos a platicar hoy con el autor, en el marco de la Feria Internacional del Libro Tuxtla 2020, esta versión de la feria que es virtual e internacional gracias a las consecuencias de la pandemia. Me acompaña, obviamente, el buen Alex Garrigós desde alguna parte de por allá hasta acá. ¿Por dónde andas ahorita, Alex? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estoy en la ciudad de Guanajuato, aquí estamos en casita, este, gustosos de charlar esta tarde acerca del libro El Primo que tuviste a bien publicar en tu editorial. La verdad, yo conocí a Alex el año pasado, ya tiene un año, un poquito más de un año. Nos conocimos en el Estado de México, en Toluca, en el Festival de Poesía México organizado por Literatelia. Y pues siempre en los festivales hay esta bellísima costumbre de en algún momento del festival hacer como una especie de intercambio de regalos entre los participantes, que tenemos como más cercanía, que generamos cierta cercanía dentro del festival, y lo que hacemos es intercambiar libros, siempre, ¿no? Entonces, en ese encuentro, pues Alex me concedió el honor de regalarme un ejemplar del Primo, que uno como lector asiduo siempre está con la torre de libros pendientes por leer, y yo tengo como esta consigna en mi proceso de lectura de que no leo un libro que me acaba de llegar si no he leído los que van llegando, ¿no? Entonces, así conforme van llegando, así se leen. Y entonces no había tenido la oportunidad de leer con calma El Primo y me sorprendió gratamente. Yo estaba pues un fin de semana viendo qué hacer y dije, va, pues ya le toca a Alex. Me parece un libro de una belleza bastante luminosa, ya te lo había dicho, de una profundidad muy interesante y de una intención muy clara, ¿no? Aparte, es un poco inusual toparse primero con un libro abiertamente homoerótico y segundo con prosa poética homoerótica. Entonces me llamó mucho la atención todo el formato, porque aparte es un libro pequeño, fácil de leer, rápido de leer, que no te toma mucho tiempo en acercarte y te atrapa, inmediatamente te atrapa porque describe una atmósfera como idílica de alguna forma, onírica, tal vez, y que te mete como en estas escenas quizás de Monet o algo así, pues, ¿no? Esta luminosidad de la luz natural del impresionismo, que me remitió mucho a este tipo de pinturas del primer impresionismo. Y bueno, vino todo este proceso de empecé por como juguetear un poco, ¿no? Empecé a leer como el tercer, cuarto texto, luego me salté hasta el décimo y empecé así. Y luego ya cuando estaba con esta necesidad de ya saber por completo el libro, entonces ya lo empecé a leer desde el principio hasta el final, como una suerte de juego, ¿no? Primero, como acercarme al texto como parte de este flirteo entre lector y libro. Y luego cuando ya pues me tenía agarrado, pues dije, bueno, vamos a conocernos. Y me fascinó, me pareció muy bien escrito. Muchas gracias. Quisiera que nos platicaras un poco del proceso, de cómo se fue dando El Primo, porque tengo entendido que tienes un montón de libros ya publicados antes y después del Primo.
pero a mí me pareció que, no sé, hay un parteaguas aquí. Entonces quisiera que me platicaras un poco cómo estuvo. Bueno, sí, efectivamente el primo supone una especie de ruptura en mi trayectoria de poesía. Yo empecé a escribir bastante joven, en la adolescencia, y para entonces ya había escrito varios libros de poesía, pero yo utilizaba principalmente el verso, ¿no? Entonces, durante ese tiempo me obsesionaba mucho el tema del incesto en la literatura y empecé a representarme unas escenas en mi mente que de alguna manera me pedían que las representara con la palabra, ¿no? Pero me di cuenta que el verso no me iba a ser útil en ese sentido. Y como yo nunca había manejado la narración, el cuento o la novela, pues me di la libertad como de jugar con la poesía, pero hacerla de una manera, si no narrativa, por lo menos que tuviera más fluidez, que fuera más prosística y pues en esta búsqueda fue como empezaron a ir surgiendo fragmentos, ¿no? Yo tengo la concepción de que cada fragmento del primo se puede leer de forma independiente, juntos hacen como una historia que se va entretejiendo, pero no hay una linealidad. De repente estamos en el presente y se evocan memorias del pasado y son varios presentes superpuestos y bueno, finalmente no hay como diálogos ni hay unas acciones concretas que se narren, una historia, sino más bien está hecho como de estampas, ¿no? Estampas domésticas de la intimidad de estos dos jóvenes. Y bueno, de alguna forma también deseaba explorar esa fantasía, pero al no poder concretar en la vida real, al no tener a alguien de carne y hueso con qué vivirla, mi imaginación se dio la tarea de sublimar esa fantasía, ¿no? Como dicen los psicoanalistas, ¿no? Que vertimos toda esa energía sexual o psíquica que no podemos desarrollar en la realidad, la convertimos en creación, en deporte, y gastamos esa energía de otras maneras, ¿no? Y este fue el caso, y fue así como ya cuando tenía reunidas las prosas, me di a la tarea de reunirlas en una suerte como de orden estético para que en ella se leyera como pues una historia más global sobre el deseo y sobre los lazos fatales que el deseo establece entre la gente, ¿no? Y como esos lazos de deseo son tan grandes y tienen su propia ley en el sentido de que cuando ese deseo se cumple, pues el deseo muere y con ello muere mucha fantasía o muere mucho poder que tiene el deseo de ilusionarnos o de evocarnos experiencias que son ricas en el mundo de la fantasía, pero que no sabemos si en la realidad funcionan como tal, ¿no? Y esa es precisamente la poética que busco establecer del deseo en este libro, como un Claro, lugar claro. posible experimentarnos de una manera más completa y plena. Sí, claro, claro. Mencionas dos cosas. A mí me pareció la primera que está configurado como una especie de diario, las confesiones de el primo que está de alguna forma enamorado o de alguna forma idealiza la figura, no solo física de su primo, sino la lleva a un punto señalaba en la Carta de Forros cuando estaba escribiendo, como que lo diviniza de alguna forma, ¿no? Lo convierte en una especie como de figura angelical y que por esta misma situación del incesto se convierte en algo inalcanzable, prohibido, ¿no? Pero que de alguna forma también encuentra esta realidad en su desarrollo. Y el arte es como cualquier otra actividad, digamos, alterna a la vida normal, a la vida natural, es precisamente eso, ¿no? Esa capacidad de sublimar
ciertas emociones, ciertos deseos que no podemos llevar a cabo en la vida diaria. Digo, podemos hablar de 1000 autores distintos que han llevado la fantasía a la página, ¿no? Y que lo han hecho de una manera magistral. Y creo que lo que lograste con este pequeño libro es precisamente eso, pues como encontrar este punto en que uno también puede, como lector, descubrir ciertas fantasías que también tiene guardadas, pues, ¿no? Quizás no en el sentido homoerótico, quizás en el sentido heterosexual, o quizás no sé, de cualquier tipo, pero invita al hecho de la no contención, este personaje que empieza como a describir, a darle forma a la fantasía, y que la va llevando cada vez a una intensidad más alta, que eso es otra cosa que me llamó mucho la atención. Empieza como un poco, como siendo un poco tímido en la descripción del personaje ensoñado, y va subiendo de intensidad hasta el punto en que es prácticamente un orgasmo, pues, ¿no? Y luego como que da una especie de meseta al final y nos deja ahí, ¿no? Como en esta especie de sopor después del sexo, ¿no? Me parece bien interesante la forma en que está configurado. Sí, básicamente, bueno, traté de explorar mezclar diversos registros. Sobre todo me inspiré como en ese hedonismo o en esa erótica muy griega, de idealizar a la persona al grado de divinizarla, como bien dices, de sentirla como que en su cuerpo y en su alma hay como una conexión con algo más grande que nos hace sentir dichosos, plenos, tocados por la gracia. Yo tenía como la fantasía de escribir una obra erótica, pero que tuviera como escenas explícitas de sexualidad, escenas pornográficas, pero que no estuvieran tratadas de una manera como vulgar, sino tratar de hacerlas de una forma sutil, y aunque se refieren a filias o fetichismos como la lluvia dorada o como el fetichismo de pies o o la masturbación mutua o en compañía, mejor dicho, que no perdieran esa gracia, esa belleza, esa sutileza que la poesía nos permite, ¿no? Ese ligero velo como de encanto que te permite ver, pero que también te, te veda un poco a la fantasía para que precisamente tú encuentres un nicho en el cual puedas proyectarte y explorar por medio de la fantasía eh, tus propias filias, ¿no? O esa atracción que también nos da lo prohibido, como en este caso el incesto, ¿no? Que por otro lado, pues es un tema que como bien sabemos está ampliamente representado en la literatura universal, y de hecho en nuestra cultura es relativamente frecuente la iniciación o el regodeo iniciático entre, entre primos, ¿no? Es algo que constituye de alguna manera un tabú, pero la misma naturaleza tiene esa propensión, y es algo que lo hace de alguna forma pues sugerente y atractivo para la gente.